Entonces, básicamente, nosotros podemos recordar que la ecuación de Schrödinger que nosotros obtuvimos en clase, que era como IH barra por Bueno, la estoy derivada. compartiendo pantalla. Gracias, Andrés. Derivada de la función de onda evaluada en la posición y en el tiempo. Con respecto al tiempo, esto iba a ser igual. Nosotros obtuvimos esto. Desde el punto de vista del formalismo, llegamos hasta acá. O sea, no solamente estamos haciendo esta ecuación, a esto llegamos para un hamiltoniano particular. Nosotros obtuvimos esto para un hamiltoniano que era momentum al cuadrado sobre 2m. Y esto es una función del operador posición. Porque originalmente la ecuación de Schrödinger quedó configurada como lo siguiente. Como IH barra derivada de la función de onda con respecto al tiempo igual al bracket entre un bra de la base de posición, ¿cierto? Y el estado como tal del hamiltoniano. Esto es una ecuación de Schrödinger muy general, obviamente obtenida a partir del formalismo, ¿sí o no? Cuando nosotros tenemos eso, pues obviamente para nosotros poder expresar esta ecuación de acá, habiendo partido de acá, en coordenadas esféricas, cuando uno tiene simetría esférica, pues nosotros vamos a partir de que el laplaciano lo podemos escribir como, en coordenadas generalizadas, como la suma desde k igual a 1 hasta 3 de 1 sobre h1 por h2 por h3, por ejemplo, por la derivada con respecto a una coordenada q sub k de h1, h2, h3 sobre h sub k al cuadrado por la derivada con respecto a q sub k. Eso es lo que es un laplacio en coordenadas generalizadas. Obviamente, usted comienza a particularizar esos H1, H2 y H3, que son los llamados factores de escala, ¿cierto? Yo sé que Andrés los conoce porque él hizo un trabajo conmigo de eso el semestre pasado. Y entonces, por ejemplo, para coordenadas cartesianas, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues los H, factores de escala son uno, todos. exactamente. Para coordenadas cartesianas, todos son 1 y por lo tanto el laplaciano simplemente es la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y más la segunda derivada con respecto a z. Entonces, eso obviamente en el caso de las coordenadas, en el caso de las coordenadas cartesianas, ¿cierto? Entonces, uno puede hallar fácilmente, ustedes sabrán eso de su curso con Marta, ustedes pueden hallar fácilmente los factores de escala para el caso cartesiano, para el caso esférico. Entonces, que son HR igual a 1, H teta igual a R y H phi igual a R seno de teta.
Obviamente, cuando nosotros tenemos ya tal configuración, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos escribir Laplaciano igual, utilizando la formulita de allí, a 1 sobre r al cuadrado por la derivada con respecto a r de r al cuadrado por la derivada con respecto a r, ¿cierto? Más 1 sobre r, seno, r cuadrado seno de teta, por la derivada con respecto a teta, de seno de teta por la derivada con respecto a teta. ¿Sí o no? Más 1 sobre r cuadrado seno cuadrado de teta por la segunda derivada con respecto a phi. Entonces ya con esto nosotros podemos reemplazar en la ecuación de Schrödinger y vamos a comenzar a observar, y aquí se va a configurar, digamos, un contexto en el que nosotros vamos a poder utilizar el método de separación de variables, que fue el mismo método que utilizamos en la clase de la semana pasada. Entonces tenemos que la ecuación de Schrödinger da menos h barra al cuadrado sobre 2m por el laplaciano, ¿cierto? Aplicado sobre la función de onda. O sea que esto es 1 sobre r al cuadrado por la derivada con respecto a r de r al cuadrado por d psi de r, ¿cierto? Más 1 sobre r cuadrado seno de teta derivada con respecto a teta del seno de teta por d psi de teta más 1 sobre r cuadrado seno cuadrado de teta de segunda de psi con respecto a phi. ¿Cierto? Eso más el potencial por la función de onda. Esa función de onda yo tengo ahí, obviamente esto está evaluado en R y en T. Bueno, ya esta es la estacionaria. Entonces recuerden que en otros 8 días vimos que la estacionaria era que menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano de la función de onda más el potencial por la función de onda era igual a la energía por la función de onda, es la estacionaria. Nosotros consideramos la evolución temporal dada por el operador de evolución, ¿cierto? En este caso sí es ya independiente del tiempo y simplemente sí de la coordenada r, la coordenada θ y la coordenada phi, ¿cierto? Obviamente acá va a quedar más un potencial v. En este momento vamos a dejar el potencial v simplemente dependiendo del vector r. Recuerden que el vector r es simplemente una coordenada en r, otra en teta y otra en phi, ¿cierto? Por psi de r teta phi, pero r magnitud. Y esto es igual a la energía por psi de r teta phi. Entonces, obviamente, eso ahí queda como medio jodido para solucionar, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso de los 8 días. Ahora, lo que yo voy a hacer acá es una de las cosas más emblemáticas que tiene la mecánica cuántica. Y es esta, que esa función de onda, r de teta y phi, la puedo factorizar como una función de onda que depende solo de una función de r por una que depende de teta y de phi. Esa y, digamos que si ustedes en el futuro se van a dedicar a esto de alguna forma, van a ver esa y en todos lados. Esa y aparece en todos lados, en todas las ramas de la física que tienen que ver con la mecánica cuántica. Y esa y nos va a ayudar en parte a construir una tabla periódica. Con esa y nosotros vamos a poder construir la tabla periódica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy sacando la derivada,
con respecto a R de la función de onda, pues obviamente esto va a ser como si fuera y de teta y phi por la derivada de R por dr. Pues estoy sacando la derivada de psi con respecto a teta. Obviamente esto va a ser un R de R por la derivada de y de teta, phi con respecto a teta. Estoy sacando la derivada de psi con respecto a phi. Entonces esto es simplemente R de R por la derivada de y de teta y phi con respecto a phi. Entonces, nosotros vamos a poder utilizar esas derivadas que tenemos ahí y las vamos a poder reemplazar aquí en estos lugares que tenemos, ¿cierto? Solamente ahí me quedó la segunda derivada con respecto a phi. Eso no es mucho problema porque entonces usted simplemente vuelve a derivar dos veces con respecto a phi acá. Esta sigue siendo constante, o sea que usted puede decir que la segunda derivada de psi con respecto a phi es simplemente R de R por la segunda derivada de y con respecto a phi, ¿cierto? Segundo. A ver. Entonces vamos a reemplazar de vuelta acá. Antes eso va a quedar como medio melcochudo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda eh, al reemplazar, entonces esto quedaría obviamente, cuando nosotros reemplazamos cada derivada como menos h barra al cuadrado sobre 2m, abramos acá un paréntesis, por ejemplo, y copiemos lo siguiente. Cada término, vamos a copiar un color distinto para no irnos a perder. Esto es 1 sobre r al cuadrado por la derivada con respecto a r de r al cuadrado, pero y r copiémosla en colores distintos. A y copiémosla, por ejemplo, a y copiémosla en naranja. Y de teta, phi. Por la derivada con respecto a r de r, ¿cierto? A esa copiémosla en este moradito. Entonces, ese primer término, vea que todo en el primer término está en rojo, excepto las dos funciones. Que ahí obviamente queda claro que esa y también puede salir de esa otra derivada con respecto a r, ¿cierto? Ahora, entonces nos queda que en otro color, digamos este azul, nos queda 1 sobre r cuadrado seno de teta, ¿sí o no? Por la derivada con respecto a teta. Del seno de teta. Ahora entonces es por r de r. ¿Quién era en ese moradito? Por la derivada de y con respecto a teta.
Entonces la derivada la colocamos en este azul oscuro, pero Y la colocamos en ese naranja. No, este color tampoco es, se me perdió el color. ¿Será este azul de acá? Sí, para ahí que es ese. Entonces ese sería el, y obviamente este de acá, este RDR, pues ahorita se deriva con respecto a Z también. Nos falta uno último. Nos falta obviamente uno que vamos a hacer en este color de acá. Entonces como el paréntesis va en verde, entonces esto es más este color 1 sobre R cuadrado seno cuadrado de teta por la segunda derivada con respecto a phi de ese Y de ahí que está en naranja, ¿cierto? Y de teta como phi. Cerramos los paréntesis. Ahora, más un potencial de R por el producto, por la función de onda, o sea, por R de R por Y de teta phi. Y esto es igual obviamente a la energía que multiplica a R de R por Y de teta y phi. Entonces, eso tiene mala pinta, ¿cierto? Eso tiene mala pinta, pero realmente no tiene tan mala pinta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger y vamos a dividir todo esto por la función de onda. Dividimos acá por R de R y por Y de teta phi. Dividimos acá por R de R por Y de teta phi. O sea, se cancela este acá. Y obviamente acá también dividimos esto. Acá me faltó, perdón, acá me faltó el moradito, ¿cierto? Coloquemos aquí un moradito. Este me faltó aquí por R de R, ¿cierto? Entonces ahí vamos a dividir. Cojamos y dividimos por la función de onda. Aquí solo se cancela un R de R, ¿cierto? Si dividimos aquí, esta también por la función de onda R de R por Y de teta phi, aquí solo se cancela este Y de teta phi porque él puede salir de esa derivada. Y si dividimos aquí por R de R por Y de teta phi, solo se cancela ¿quién? R de R, ¿cierto? Entonces esto es digamos que lo propio que hicimos, inclusive el viernes pasado, además de que cuando vimos el caso del campo eléctrico resonante en la caja rectangular, también estamos cancelando las cosas así. De hecho, también lo hicimos en colores. Entonces, ¿cómo queda esto? Acá solamente sobrevive este RDR. Y entonces, por lo tanto, a nosotros nos va a quedar esto
Vamos a ver como algo así. Espera a ver qué podemos hacer nosotros aquí. Acá también tenemos este R cuadrado, ¿cierto? Tenemos este R cuadrado acá, este R cuadrado. Entonces vamos a multiplicar ambos lados. Multipliquemos ambos lados por menos 2mr al cuadrado sobre h barra al cuadrado para quitarnos esto de acá y quitarnos esos r's de ahí. Si nosotros hacemos eso, entonces ¿cómo nos queda la cosa? Nos queda como algo así. Coloquemos otro color, es que se me retiraron los colores. Entonces esto nos queda como 1 sobre r de r por la derivada con respecto a r, de r al cuadrado por la derivada de r con respecto a r. Obviamente eso fue después de haber dividido, ¿cierto? Más que. Entonces me queda más 1 sobre y de teta y phi, seno de teta, ¿sí o no? Por la derivada con respecto a teta de seno de teta por la derivada de y de teta y phi con respecto a teta. Más 1 sobre y de teta y phi por seno cuadrado de teta por la segunda derivada de y de teta phi sobre o con respecto a phi. Ahora, más, bueno, como multiplicado por menos 2mr cuadrado sobre h barra cuadrado, esto queda aquí así. Esto queda menos 2m r al cuadrado sobre h barra al cuadrado por el potencial de r, y esto será igual a menos 2mr al cuadrado sobre h barra al cuadrado por la energía representada en la función de onda, ¿cierto? O sea, la energía de ese estado particular. Entonces, vamos a observar aquí algunas cosas interesantes. Ante esta ecuación aquí, como nosotros la tenemos, digamos que es conveniente desde alguna perspectiva. ¿Por qué? Eso es una cosa que uno tiene que ver a menudo en los problemas de la física que tienen que ver con simetría en varias dimensiones. Tratar usted de obtener, a partir de una ecuación que inicialmente lucía como acoplada en las coordenadas en las que usted está representando el problema, recuerden que esas coordenadas son una base, ¿cierto? Estas coordenadas que nosotros, digamos, con las que nosotros estamos trabajando en este momento, recuerden que esas coordenadas son una base. O sea, este ket de R realmente es un ket de R, teta y phi. O sea, que esto es una base. Tal cual, obviamente, como lo hacíamos. Ese color quedó muy clarito, ¿sí o no? Porque obviamente las coordenadas esféricas son una forma de presentar una realidad. Solo eso. Las coordenadas esféricas son una forma de representar una realidad. No son una realidad, es una forma de representar la realidad. Entonces, dependiendo obviamente de la simetría, usted puede escoger una base. En esta base que nosotros hemos escogido, hay una cosa particularmente interesante, y es esto. Que este término de acá y este término de acá no dependen de R. Y este término de acá, más este término de acá del potencial, y este término de acá, que tiene la energía, no dependen ni de teta ni de phi. O sea que pareciera que yo pudiera como separar los dos problemas. Yo pudiera separar el problema de teta y phi y el problema de R. ¿Ustedes qué opinan? ¿O están dormidos?
Pues sí sería como por componentes, desde que no haya dependencia. Sí, entonces esto es una cosa importante. Obviamente esto, digamos, la idea es que esto se hubiera visto en electrodinámica clásica 2, pero, mejor dicho, o sea, aquí en la Universidad de Pamplona esto sería punto menos que imposible llegar hasta allá, ¿cierto? Entonces, pero esto es un tema de electrodinámica clásica 2 también porque, por ejemplo, la ecuación de onda electromagnética cuando se está irradiando potencia desde un lugar donde hay fuentes de corriente y fuentes de distribución de carga, también tiene esta misma forma. O sea, esto es algo muy genérico de la física, solucionar este tipo de problemas. Y aquí Y ya se van eso, a comenzar. y eso que tiene que ver eso tiene que ver con el hecho de que el fenómeno sea esférico, ¿no? Que la mayoría de fenómenos se esparcen de manera esférica. Pues usted lo puede representar como usted quiera, pero por ejemplo, si usted tiene un cono, Andrés, usted tiene una antena que parece un cono, usted no la va a representar como un cilindro, ¿sí o no? Una antena que parece un cono, Sí, sí, lo más profe. fácil. Yo entiendo esa parte, o sea, yo entiendo lo que quiere decir ahí, que obviamente hay coordenadas que se adaptan mejor a otro tipo de problemas, pero lo que quiero llegar es que en la física y en la naturaleza muchos problemas son de carácter esférico, como, no sé, la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, que dependen del radio de una esfera, por así decirlo. No, yo creo que más bien nosotros los vemos así por simplicidad, ¿sí me entiende? Porque, por ejemplo, Andrés, recuerde lo que discutimos en clase el semestre pasado, que creo que usted hizo sus ejercicios también, que la mejor forma de uno ver, por ejemplo, el campo magnético terrestre es con coordenadas esféricas achatadas o alargadas. ¿Se acuerda de esa parte? Ah, bueno, no, sí, ahí tiene razón. O sea, sí, es mejor verlas así, por las dimensiones, la geometría de la Tierra. Entonces, a medida que uno, digamos, va elaborando más como físico, entonces uno va produciendo obviamente, su sistema de coordenadas de preferencia. Pero También, entonces ahí, a la vez que nos hacemos más precisos, hacemos más complejas todas las cosas, ¿no? exactamente, eso tiene que tener un equilibrio entre complejidad y precisión, pues, ¿cierto? Tampoco que sea porque, por ejemplo, usted le puede añadir mucha complejidad y pronto no le añade tanta precisión, ¿sí me entiende? Entonces, eso es un compromiso que uno tiene que saber hacer. Por ejemplo, en el semestre pasado, Andrés, cuando estábamos terminando el semestre, yo les enseñé a ustedes a sacar las líneas de un dipolo a partir de dos líneas de carga, ¿cierto? ¿Cómo manejamos nosotros las líneas de carga como un cilindro? Es muy conveniente por cómo es el campo eléctrico, ¿cierto? Más sin embargo, si son dos líneas de carga, es más conveniente definir un nuevo sistema de coordenadas que de hecho existe. Se llaman las coordenadas bipolares, ¿cierto? Las coordenadas bipolares, de hecho, son para dipolos eléctricos o para dipolos de cualquier tipo. Entonces, si analizar un dipolo, digamos que es más sencillo cuando se utiliza ese sistema de coordenadas. En la medida que uno, digamos, que va desarrollando por decirlo pues de alguna forma como medio estúpida, pues no sé si eso se dirá así. Eh, mm, a ver que uno va desarrollando el intelecto, ¿cierto? Entonces uno va agudizando más la forma como soluciona estos problemas. En este caso, nosotros estamos pensando como en un átomo. Nosotros simplemente vamos a ver el átomo como una esfera inicialmente, pero cuando nosotros solucionemos esto, vamos a ver que eso no es cierto. Por ejemplo, lo que pasa, lo que pasa es que vamos a partir del hecho de que sí hay una simetría esférica. Es decir, de alguna forma es mejor representar esto como r, teta y phi, sea una esfera o no, como el caso del cono. El cono no es una esfera. ¿Cómo representa uno mejor el cono? Con coordenadas esféricas, ¿sí o no? Para un teta, en un cono es una cosa para un teta constante, ahí solamente está variando phi y quién más, y r, ¿sí o no? Entonces, digamos que eso es una forma bastante sencilla de representar un cono. A representar un cono como un cilindro, pues entonces la cosa se comienza a torcer rapidito, ¿sí o no? Entonces, en este caso, nosotros nos imaginamos el átomo como una esfera, que obviamente eso es una simplificación absurda, pero pues digamos que eso es lo que hay.
Y yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Venga, yo veo una cosa. Este verdecito me gustó. Entonces vamos a coger y vamos a organizar esto así. Dale cuidado. Este de acá lo vamos a pasar a sumar al lado izquierdo. Y lo vamos a colocar junto con este de acá que depende del radio. Vamos a decir que 1 sobre R de R por la derivada con respecto a R, ¿cierto? De R al cuadrado por dr de R con respecto a R más 2mr al cuadrado por la energía porque lo pasé a sumar menos 2m R al cuadrado por la energía, perdón, por el potencial sobre H barra cuadrada. Ahora colocamos acá los términos. Saquemos un nuevo color para los términos angulares. Ese me gustó también porque no está igual que el otro azul, son distintos. Entonces, para los términos angulares, coloquemos más 1 sobre y de teta phi por seno de teta. Por la derivada con respecto a teta. ¿Sí o no? De seno de teta por la derivada de y con respecto a teta más 1 sobre y de teta phi seno cuadrado de teta por la segunda derivada de y de teta phi con respecto a phi. Obviamente, esta vaina tiene que de alguna forma dar cero. De la misma forma como nosotros lo discutimos incluso en electrodinámica clásica 1 para la ecuación de Laplace y como lo discutimos hace 8 días también. Esos dos términos, si yo los sumo, para poder que eso de cero, cada término tiene que ser una constante. Si no, eso no da. Entonces, el dilema es qué constante es, eso no importa. Usted, por ejemplo, podría decir que esto aquí es esta carita y que aquí arriba es menos esa carita. Y esa carita menos esa carita da cero, ¿sí o no? Eso significa que si esas dos ecuaciones obviamente tienen grados de libertad que son ortogonales y ambas son iguales a una constante, nosotros perfectamente simplemente podemos decir que una es igual a una constante y la otra es igual a menos esa constante. Esta de acá arriba la vamos a hacer L, una constante L por L más 1. El problema de cuando uno le está enseñando física es que a uno nunca le enseñan la gente cómo llegó a esas vainas. Obviamente la gente no llegó a esto pues así por obra y gracia pues de algo divino, ¿sí o no? Entonces, hay un trabajo detrás de esto. Lo único que les puedo decir es que después de cierto trabajo ellos llegaron, digamos que a la conclusión de que si escribían esa constante como el producto de un número entero L por L más 1, ese L tenía un significado físico. Eso es con lo que ustedes tienen que quedar en este momento. Y obviamente esto aquí entonces va a dar menos L que multiplica a L más 1. Por lo tanto, de acá obtenemos dos ecuaciones diferenciales nuevas. Obtenemos que 1 sobre R de R por la derivada con respecto a R de R al cuadrado por la derivada de R con respecto a R más 2m R al cuadrado sobre H barra al cuadrado,
que multiplica a la energía menos el potencial. ¿Sí o no? Esto es igual a L por L más 1. En mecánica cuántica tridimensional, esta ecuación que acabamos de escribir acá se llama la ecuación radial. Vamos a escribir. Y obviamente, ¿cómo llamar a la segunda ecuación? Así como por descarte. ¿Ustedes qué creen? Angular. Sí, exactamente. La ecuación angular. Cosas de la vida, ¿no? No son muy creativos. Me gusta más cuando hacen cosas como aniquilación. Sí, suena interesante, pero no sucede en este caso. Esto es 1 sobre y seno por la derivada con respecto a teta de seno de teta de y de teta, ¿cierto? Más 1 sobre y de teta phi seno cuadrado de teta, segunda derivada de y de teta phi con respecto a phi igual a menos L por L más 1. Esa ecuación, por ende, es la ecuación, como bien dijo Andrés, que nosotros conocemos como la ecuación angular. Y acá, de acá vamos a sacar una cosa y la vamos a correlacionar con una cosa que vimos en el primer corte. Que de hecho nosotros hicimos un ejercicio de eso en el primer corte. ¿Qué es lo que ustedes, obviamente como seres pillinos, digamos, se tienen que pillar? Ustedes como seres pillinos, lo que se tienen que pillar es que como esto tiene una relación con algo que vimos en el primer corte, es que, por lo tanto, eso, se los voy a preguntar el viernes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a reorganizar? Vamos a reorganizar esa ecuación de alguna forma. Vale, cuidado. Vamos a coger para quitarnos este de acá y este de acá. Vamos a multiplicar todo por y seno cuadrado, ¿cierto? Todo por y seno cuadrado. Y si eso lo hacemos, entonces esa ecuación angular, colocamos una cosa. Vamos a decir, desarrollando la ecuación angular. Si nosotros multiplicamos, obviamente, aquí se va un y y un seno y queda aquí un seno de teta, ¿cierto? Porque está multiplicando por y seno cuadrado. Aquí obviamente se va todo esto y eso queda 1. Aquí queda seno de teta por la derivada con respecto a teta de el seno de teta por la derivada de y con respecto a teta. En y vamos a suprimir por el momento la dependencia. Mentira, eso es una mala idea por una cosa que voy a hacer en este momento. Todavía no suprimamos la dependencia. Y depende de teta
y de phi. O sea que esto es esta derivada que es con respecto a teta. Más, entonces va a decir, más la segunda derivada de y de teta y phi con respecto a phi igual a menos L por L más 1 por seno de teta al cuadrado por y de teta y phi. ¿Cierto? Esa es la ecuación que angular. Entonces, obviamente, si nosotros, digamos, nos imaginamos ahí alguna cosa con respecto a lo que acabamos de ver, ¿cómo procederían ustedes para solucionar esta ecuación acá? ¿Qué harían? Vamos a dar un paso más, algo parecido. ¿Qué hacemos? Eso me, no sé si estoy errado de pronto, pero me recuerda algo de alguna función especial, la forma que tiene. Pero no Sí, sé si... es una cosa de una función especial, pero todavía no. ¿Sí me entiende? Hay que hacer algo antes de llegar a la función especial. Van pensando qué hay que hacer. Yo voy a ir por un vasito con hielo. Van pensando, hay que hacer una cosa. Puede colocarla. Eso todavía no está como para una función especial, pero ya casi. Andrés, ¿usted qué dice? No estoy seguro. Trato de organizar algo con las derivadas, pero no encuentro nada que se pueda hacer. Entonces, vamos a ver una cosa. Lo primero que hay que hacer en esas situaciones es, digamos que proceder de la misma forma, como procedimos en los casos anteriores. Nosotros para tener una función especial, lo primero que ustedes se tienen que mirar es que las funciones especiales típicamente son funciones de una sola variable, ¿sí o no? Entonces, obviamente, si y depende de dos variables, pues entonces y no es la solución, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer que y de teta, phi sea igual, por ejemplo, a lambda de teta por alfa de phi. ¿Sí o no? Y obviamente como que hay una derivada con respecto a teta y una segunda derivada con respecto a phi, pues entonces procedemos. Derivada de y de teta phi con respecto a teta. Obviamente alfa no depende de teta, entonces esto es alfa de phi por la derivada de lambda de teta con respecto a teta. Y la segunda derivada de y de teta phi con respecto a phi, lambda no depende de phi, o sea que esto es igual a lambda de teta por la segunda derivada de alfa de phi con respecto a phi. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí,
Obviamente esas son las dos claves para simplificar esa ecuación de ahí. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener acá, en esta primera de acá. Oiga, ¿quién es el que manda tantos mensajes hasta ahora? Espérate. Ah, una estudiante mía mandándome un meme. Es la mamá de los memes. Gracias a Dios que yo le caigo bien. Si no, ya tendría por ahí 500 memes. Esto es seno de teta por la derivada con respecto a teta de seno de teta por alfa de phi por la derivada de lambda de teta con respecto a teta más lambda de teta por la segunda derivada de alfa de phi con respecto a phi igual a menos L por L más 1 por seno cuadrado de teta por lambda de teta por alfa de phi. ¿Ahí alcanzan a ver o no? ¿O se lo imaginan? Pues es muy apretado. Menos L por L más 1 seno cuadrado de teta lambda de teta alfa de phi. Ahí se ve un pelín mejor, ¿cierto? Sí, Pero escribamos otra vez esta alfa de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir, obviamente, ¿cuál es el procedimiento? Siempre es ese. Este es el procedimiento para casi todas estas cosas. Dividimos por alfa de phi y por lambda de teta. Aquí este se cancela con este y este con este, ¿cierto? Este lambda se va con este lambda y este alfa se va con este alfa porque ese alfa puede salir de esa derivada. Entonces, digamos que obviamente esa es la premisa. Entonces, ahorita sí vamos a ver que de pronto se va a ir quedando pues una, aunque ya son las 10, regáleme un segundo, yo acabo esto para que no nos quedemos sin la función especial porque qué dolor, ¿sí o no? Uno dejar esto tan mucho. Entonces, cuando esto queda así, obviamente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto queda como 1 sobre lambda de teta por seno de teta por la derivada con respecto a teta de seno de teta por la derivada de lambda, ¿cierto? De teta de teta. Más, como esto depende, esto de acá quedó solamente dependiendo de phi. Entonces vamos a dejar esa sana ahí, no la toquemos. Más bien pasemos esto para el otro lado a sumar. Entonces esto queda más L por L más 1 por seno cuadrado de teta.
¿Sí o no? Esa queda ahí. Más, esta queda 1 sobre alfa de phi. 1 sobre alfa de phi por la segunda derivada de alfa de phi con respecto a phi. De esta misma forma, como todas esas son funciones, y obviamente lo que nosotros podemos ver acá es que esto solo es una función de ¿qué? Función de teta, ¿cierto? Y esta es una función de phi. Por lo tanto, si eso ha de ser igual a 0, cada una es igual a una constante y la suma de las constantes es 0. Ahora recuerden, cuando uno se encuentra con este tipo de problemas en la física, no, el profesor de mecánica cuántica, no el que me tocó a mí en mecánica cuántica, es un tipo especial, uno en 20.000 millones. Entonces, él siempre, digamos que hacía hincapié en eso. Él decía, ¿cómo se llegó acá? No se llegó así. Por eso es que cuando uno como físico comienza realmente a trabajar como físico, entonces uno estrella. Porque uno piensa que hacer física es como hacer ejercicio en clase, ¿cierto? Entonces, pero no. Obviamente fue después de un largo tiempo que nosotros desembocamos en que esta vaina tenía que ser como sociedad, como civilización, pues, no me refiero a que yo estuviera ahí. Entonces, que esto tenía que ser L por L más 1 y esto tenía que ser menos L por L más 1. ¿Por qué desembocamos ahí? Porque ese L antes tenía una interpretación particular. Entonces, lo mismo acá. Ahora que estamos acá, esa constante a la que esto va a ser igual va a tener una interpretación particular. Vamos a decir que esto es una constante m al cuadrado. Vamos a decir que esto es una constante m menos m al cuadrado. Así, entonces la ecuación radial la podemos partir en dos ecuaciones. Ya tenemos otras dos ecuaciones que les vamos a dar obviamente un nombre. Primero vamos a tratar con esta ecuación de acá, con la ecuación de phi. Esa ecuación, ya, ese nombre si no los voy a pedir porque no creo que lo sepa. Esta ecuación se llama ecuación azimutal. Así es como se llama. Y obviamente, de allá, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que 1 sobre alfa de phi por la segunda derivada de alfa de phi con respecto a phi es igual a menos m al cuadrado. Si ustedes multiplican en ambos lados por alfa de phi y dejan todo en un solo lado, ¿esto cómo queda? Queda la segunda derivada de alfa de phi con respecto a phi más m cuadrado por alfa de phi igual a 0. Esto obviamente es que esto es un oscilador armónico, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, nosotros vamos a conocer esto, esta es una solución conocida, ¿cierto? Nosotros simplemente decimos que alfa de phi es igual a E a la I M phi. Obviamente cuando se comenzó a hacer esto, ¿qué es lo que yo imagino? Porque realmente yo no sé bien, yo no podría precisar quién fue la primera persona que resolvió este problema esférico, ¿cierto? Me imagino, ¿cierto? Me imagino quién fue, pero yo no hablo de cosas que me imagino, no de cosas que tengo la certeza. Realmente yo no sé quién fue el que resolvió este problema por primera vez. Lo que yo me imagino es que
es que ensayaron con una constante y dijeron, digamos que esto es, por ejemplo, n y menos n. Y después dieron con el oscilador armónico y dieron que la solución era alfa de phi igual a e a la i raíz de n por phi, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, pues hagamos n igual a m al cuadrado y nos quitamos la raíz de encima. Y pienso yo, pues. Una vez un amigo, cuando nosotros estábamos viendo mecánica cuántica, me preguntaba, oye, si de dónde ahora salió ese m al cuadrado. Pues muy raro que alguien se imagine un m al cuadrado. Pues yo me imagino que no se lo imaginaron como m al cuadrado, ¿cierto? Simplemente lo imaginaron como m y después de que vieron que la solución queda a raíz de m, pues dijeron que m era m al cuadrado, pienso yo, pues. Entonces, pero eso no es así tan, digamos, tan directo que uno va llegando a las soluciones. Ya, entonces, ahora, una pregunta que uno se hace, obviamente estas soluciones están sujetas a que haya una constante ahí. ¿Por qué no hay una constante? La razón por la que ahí no hay una constante, y los libros, el libro que yo estoy manejando, recuerden que es el libro de Cohen Tanuji para estas cosas. Entonces, obviamente Sakurai tiene esto, lo que pasa es que Sakurai, como era particulero, ¿cierto? Entonces, no sé, digamos, qué tanta importancia le da a estas cosas y no es una persona, digamos, que profundiza mucho en este tema desde esta perspectiva. Él profundiza mucho en este tema en el capítulo 3 desde la perspectiva de los autovalores y los autovectores de un operador que ya vamos a ver cuál es. Pero no es de esta perspectiva, y esta perspectiva es fundamental, chicos, esto es fundamental. Esto es supremamente importante, verlo de esta forma. ¿Por qué no hay una constante ahí? Porque como esto obviamente nosotros habíamos definido que Y, ¿cierto? ¿Quién era Y? Era lambda por alfa. Entonces simplemente la constante que uno le asocia a la solución lambda, digamos, puede absorber la potencial constante que tenía alfa de phi. Es decir, con que Y tenga una sola constante que no tenemos, con eso es suficiente. Por eso este no tiene constante acá. Ahora, como esto supuestamente es un átomo, entonces, como nosotros vimos al principio del curso, ¿cómo nos imaginamos nosotros la función de onda del átomo? Como algo así. Simplemente como un electrón circundando el átomo. Por lo tanto, para una longitud de onda completa, entonces tiene que haber una interferencia constructiva. Recuerden que de ahí fue que nosotros sacamos la noción de que el momento angular L era igual a un número entero n por h barra, ¿cierto? O sea que el momento angular estaba cuantizado. Lo que pasa es que en el átomo de Bohr, y eso también se los voy a preguntar, digamos que una de las fallas fundamentales es que para n igual a 1, decía que el momento angular era h barra. Y para n igual a 1, es decir, para ese número cuántico orbital, n igual a 1, el momento angular es igual a 0. Entonces, una de las fallas del modelo de Bohr es la inhabilidad para predecir la ausencia de momento angular en el estado fundamental del átomo, para n igual a 1, ¿cierto? Porque para un átomo, no como para un oscilador armónico, para un átomo n siempre tiene que ser 1 o mayor. Para oscilador armónico tiene que ser 0 o mayor, ¿cierto? Puede haber un estado con 0 partículas. Pero como este n aquí no tiene que ver con el número de partículas, sino con la órbita en la que se encuentra el electrón, entonces es distinto. Por lo tanto, para que se cumpla esta condición aquí de frontera, nosotros tenemos que imponer que alfa de phi debe ser igual a alfa de phi más 2pi, ¿cierto? ¿Sabe? Cuando hay una revolución completa, él tiene que volver al mismo punto donde comenzó. Digamos, de aquí que se desprende. Se desprende que E a la I phi y M phi es igual a E a la I M phi más 2pi, ¿cierto? Aquí esto es igual a E a la I M phi por E a la I 2pi por M.
Se cancela este con este. Y por lo tanto, que se desprende que E a la I 2 pi m, escribámoslo así para que quede más elegantoso, a la 2 pi I por m es igual a 1. Como 1 es real, de aquí que se desprende que coseno de 2 pi por m ha de ser igual a 1 cuando esto es igual a 1. Cuando m, ¿qué valor toma? M prácticamente, desde que sea entero, no importa si es positivo o negativo, eso va a dar 1, pero que sea entero. Porque coseno de 0 es 1, coseno de 2 pi es 1, coseno de 4 pi es 1, pero coseno es par, o sea que coseno de menos 2 pi es 1, coseno de menos 4 pi es 1, coseno de menos 6 pi es 1, por lo tanto, de aquí obtenemos una condición de cuantización para ese número M. Y yo, ¿por qué traje a colación el tema de electrodinámica? Para que ustedes recuerden una cosa, que esta cuantización que nosotros estamos viendo acá no es única de la mecánica cuántica. Esa cuantización para este ángulo phi también existe en los problemas esféricos de la electrodinámica clásica. Es exactamente igual. O sea, que esto no es un sello de la mecánica cuántica, esto es un sello de simetría esférica, que es distinto. Entonces, esto es igual a 0 más o menos 1 más o menos 2. Simplemente m es un entero. Eso es lo que nosotros obtenemos de este problema. M es un entero. Entonces, obviamente, ahora nos vamos a devolver para la ecuación en teta. Esta fue la ecuación azimutal. Ahora vamos a ver qué pasa con esta ecuación de acá, que es función de teta, ¿cierto? Obviamente esto tiene un nombre como medio estúpido, pero pues es el nombre que dan los libros. Se llama la ecuación teta. La ecuación teta dice entonces, por lo tanto, que 1 sobre lambda de teta por el seno de teta por la derivada con respecto a teta del seno de teta por la derivada de lambda de teta es igual a ¿quién? Esto aquí viene siendo igual a... perdón. Yo como pendejo, ¿verdad? Que había sumado aquí ahorita. Más L, que multiplica a L más 1 por el seno al cuadrado de teta. Esto es igual a M al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, obviamente, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a multiplicar todo por lambda de teta para que me quede seno de teta por la derivada con respecto a teta del seno de teta, la derivada de lambda de teta más L por L más 1 seno cuadrado de teta lambda de teta igual a M cuadrado por lambda de teta. Voy a pasar esto para el otro lado. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Cambiemos de color. Esto me va a quedar así. Esto me va a quedar como seno de teta por la derivada con respecto a teta por seno de teta derivada de lambda con respecto a teta más, saquemos acá este factor común, lambda de teta, esto nos queda como L por L más 1 por seno cuadrado de teta menos M cuadrado por lambda de teta igual a 0. Yo creo que aquí fue donde
esta gente escogió y se devolvió y dijo que esto tenía que ser el por L más uno, me imagino yo, pues, ¿cierto? Entonces, haciendo aquí como algo, después dijeron, no, eso más bien hagamos que eso es igual a un entero por el entero más uno. Aquí digamos que yo chismografiando pues la historia. No, ni idea. Mejor dicho, no sé nada. Eh, Listo, Ángel. Ahorita sí, saque toda la artillería que le enseñó Marta. Lambda de teta es quién. Para este momento, a esta hora, estoy igual que usted con respecto a la suposición de la historia, profe. Andrés, ¿usted qué? ¿Yo, profe? Sí. Cansado, la verdad. Ya vamos a acabar. No, profe, no tengo ni idea, la verdad. Entonces, si ustedes van a internet, ya vamos acá, ya vamos a acabar. De verdad que sí. Ya vamos a acabar. Este es un tema interesante, importante, ¿cierto? Hay que evaluarlo. Entonces, si uno busque, por ejemplo, Legendre Equation. Habrá, obviamente, polinomios de Legendre, ¿cierto? Entonces, en matemáticas, listo, aparece esta definición nuevamente de la ortogonalidad de los polinomios de Legendre. Eso es importante, eso lo vamos a ver también. Esto lo vimos, por ejemplo, en electrodinámica, esta parte de acá. Las dos funciones generadoras. Más sin embargo, esto está definido mediante esto de acá. La pregunta que uno se hace es qué pasa, por ejemplo, en esta ecuación si x es coseno de teta. ¿Sí o no? Pues, ¿qué pasaría ahí como de chismosos? Por ejemplo, si x es coseno de teta, este man de acá, 1 menos x cuadrado sería igual a 1 menos coseno cuadrado de teta igual a seno cuadrado de teta. ¿Cierto? Obviamente nosotros estamos asumiendo aquí que ese P es la solución de la ecuación diferencial, ¿cierto? O sea que P sub n de coseno de teta. Ahora, si X es igual a coseno de teta, dx es igual a quién? A menos seno de teta por d teta. ¿Sí o no? Sí, Entonces, obviamente, bueno, ese n queda ahí intacto. Obviamente esto aquí es
menos seno de teta. Esto aquí es menos seno de teta. Da seno cuadrado, se cancela con este ya que eso es la segunda derivada de eso, ¿cierto? Entonces, queda ese seno cuadrado de ahí, abajo queda un seno cuadrado. Ahora vamos a hacer una cosa, que esa es la ecuación de Legendre. Debe haber otra ecuación por acá. Esta es cómo calcular los polinomios de Legendre usando la fórmula de Rodríguez. ¿Sí o no? Pues aquí están las cosas. Y aquí digamos que unas aplicaciones. Ahora una cosa que se llama polinomios asociados de Legendre. Y eso es lo que a nosotros nos interesa más. No es como un caso especial. Antes este otro polinomio de Legendre es un caso especial del polinomio asociado de Legendre. Porque el polinomio asociado de Legendre tiene algo particular. Y es ese M de ahí. Vean que, vean una Entonces es cosa. una generalización. Exactamente, es una generalización. Si ese M es igual a cero, nosotros realmente tenemos es la ecuación diferencial de Legendre. ¿Sí o no? Tal cual como está ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Ya les voy a explicar. Si nosotros cogemos de acá y decimos que la derivada con respecto a x de 1 menos x al cuadrado por la derivada de p sub n de x con respecto a x más n por n más 1 por p sub n de x es igual a 0. Ante el chiste de hacer todo esto es poder nosotros obtener una forma para calcular p sub n de x, porque si no, pues esto no tendría como mucho sentido, ¿cierto? Entonces, x es igual a cos teta. Ante dx es igual a ¿quién? A menos seno de teta por de teta, ¿cierto? Entonces, aquí, yo hago esto, entonces usted puede reemplazar, entonces le queda la derivada con respecto a dx es igual a menos la derivada con respecto a menos, vamos, ya tenemos ese menos ahí, seno de teta por de teta. Saca un seno de teta de ahí, ¿cierto? Entonces, esto queda 1 sobre seno de teta por la derivada con respecto a teta, ¿cierto? Ahora, ¿cómo queda 1 menos x al cuadrado por la derivada con respecto a x? Esto quedaría 1 menos coseno cuadrado de teta por la menos 1 sobre seno de teta por de teta, ¿cierto? Y esto es obviamente seno cuadrado de teta. Se cancela este seno con un seno de acá y esto simplemente queda menos seno de teta por la derivada con respecto a teta. Si usted reemplaza todo eso allá, le queda que la derivada con respecto a x de 1 menos x al cuadrado por la derivada de p sub n de x con respecto a x más n por n más 1 por p sub n de x igual a 0. Esto se convierte en ¿quién? Menos, ¿sí o no? 1 sobre seno de teta por la derivada con respecto a teta de menos seno de teta por la derivada de p sub n de coseno de teta con respecto a teta más n por n más 1, ¿sí o no? Por p sub n de coseno de teta igual a 0. Este menos se va con este menos de acá, multiplico todo por seno de teta y me queda que la derivada con respecto a teta, ¿sí o no? La derivada con respecto a teta
Ahora puedo multiplicar todo por seno cuadrado para que me quede como la otra. Si lo multiplico todo por seno cuadrado, queda seno de teta entonces, derivada con respecto a teta, por el seno de teta, derivada de p sub n de coseno de teta, más n por n más 1 por seno cuadrado de teta, por p sub n de coseno de teta, igual a 0. Que esto es exactamente lo que yo tengo acá, pero para m igual a 0, ¿cierto? Entonces, por lo menos, si usted coge para m igual a 0, ¿sí o no? Ese p sub n es un polinomio de Legendre, ¿cierto? Entonces, nosotros ya demostramos, acabamos de demostrar acá que esta sustitución, digamos que es perfectamente validera para yo decir que para m igual a 0, lambda de teta va a ser simplemente una constante que hay que hallar de forma tal que y de teta, phi esté normalizada por ¿quién? Por p sub l de coseno de teta. Es decir, la solución a la ecuación de teta es un polinomio de Legendre. La pregunta del millón, y con esto voy a acabar, es ¿quién es la solución a la ecuación para un m arbitrario? ¿Cierto? Por eso es que uno, después de que sale de las clases de Marta, que son las más importantes de toda la condenada carrera, uno tiene que repasar todo lo que le enseña Marta. Esa es realmente la base para uno ver físico. Todos estos son problemas que uno encuentra en todo lado. Vamos a ver acá. Dice Associated Legendre Polynomial. El polinomio asociado de Legendre, chicos, satisface cualquiera de estas dos ecuaciones diferenciales, que son la misma vaina, ¿cierto? Porque es lo mismo, porque es que esta derivada, este de acá menos 2x, sale de cuando usted aplica la regla del producto acá, ¿sí o no? Esto 1 menos x cuadrado, la cuidado. La derivada de 1 menos x al cuadrado es ¿quién? Menos 2x por esta de acá, que es la derivada con respecto a x de esto. Realmente esto de acá es simplemente aplicar la regla del producto a este término de acá. ¿Cierto? El polinomio asociado de Legendre obedece, es un polinomio que soluciona esta ecuación particular, ¿cierto? Entonces, la derivada con respecto a x de 1 menos x al cuadrado por la derivada de p sub l super m de x con respecto a x más L por L más 1 menos M al cuadrado. Aquí, sobre 1 menos X al cuadrado por P sub L super M de X es igual a 0. Si yo utilizo exactamente la misma sustitución de ahorita, exactamente la misma sustitución, coseno de teta igual a X, yo voy a transformar esta ecuación en la ecuación para teta. Vamos a ver. Ya sabemos cuánto es esto y cuánto es esto, ¿cierto? Esto era menos 1 sobre seno de teta por la derivada con respecto a teta de menos seno de teta por la derivada de P sub L super M de coseno de teta con respecto a teta.
más L por L más 1 menos M cuadrado, 1 menos X cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, o sea que esto era sobre seno cuadrado de teta por P sub L super M de cos teta igual a 0. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Es una sustitución rutinaria. Este menos se va con este menos, multiplicamos todo por seno cuadrado. Cuando multiplicamos todo por seno cuadrado, nos queda que la derivada con respecto a teta, perdón, nos queda que seno de teta por la derivada con respecto a teta de seno de teta por la derivada de P sub L super M del coseno de teta más L por L más 1 por seno cuadrado de teta. Obviamente este seno cuadrado de teta se va cuando multiplicamos todo por seno cuadrado de teta, entonces esto menos M cuadrado por P sub L super M de cos teta es igual a 0. Esta es exactamente la misma opción que nosotros teníamos ahorita, simplemente transformándola con esa sustitución. Por lo tanto, para M arbitrario, lambda de teta es igual a una constante que hay que hallar por P sub L super M evaluado en el coseno de teta. Esa es la solución a la ecuación de teta, ¿cierto? Entonces queda preguntarnos nosotros cuánto tenemos un M y un L particular. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Para eso una cosa se llama la fórmula de Rodríguez, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el polinomio asociado de Legendre? Entonces es P super sub L super M de X. Obviamente ustedes tienen que reemplazar aquí X por coseno. Es 1 menos X cuadrado a la valor absoluto de M sobre 2 por la derivada con respecto a X a la valor absoluto de M, obviamente, porque es que M puede ser negativo también, por el polinomio de Legendre P sub L de X. Así es como se calcula un polinomio asociado de Legendre. No me pregunto que ustedes van a tener que hacer algo de esto esta semana. Van a poder poner en práctica la artillería que le enseñó Marta. Ahora, ¿cómo se calcula un polinomio de Legendre? Con la fórmula de Rodríguez. Yo les puedo garantizar una cosa, en toda mi experiencia como físico, como ingeniero, yo nunca me he cruzado, o casi nunca me he cruzado con una fórmula, un teorema que tenga un nombre en español. Entonces disfruten esta fórmula. Pero, o sea, el Rodríguez que la propuso sí es hispanoamericano. Pues me imagino que es hispano nacionalizado estadounidense, pero creo que es español. No me acuerdo. Podemos buscar. O cubano, no me acuerdo, algo así. 2 a la L por L factorial por la derivada con respecto a X a la L de X al cuadrado menos 1 a la L. ¿Esto qué significa? Que esto aquí es un polinomio de qué orden. Obviamente nosotros tenemos aquí que esto va a dar de qué magnitud esto va a dar de un orden de 2 a la L, ¿cierto? Entonces nosotros íbamos a derivar esto L veces. Por lo tanto, acá podemos hacer una relación entre M y L y esto es una cosa importante y tiene una implicación física brutal, ¿cierto? Entonces, para poder que esto, obviamente, nos va a dar un polinomio de orden L, ¿sí o no?
porque usted está derivando esto L veces. Como usted está derivando esto L veces, pues obviamente, si usted deriva L veces y esto fuera X solamente, entonces le va a dar un polinomio de orden 0. Por esto es un polinomio de orden 2L, le va a dar un polinomio de orden L. Digamos que ese es el truco de esto. Por lo tanto, M a lo sumo, para que esto no dé 0, el valor absoluto de M a lo sumo, o sea, máximo va a ser igual a L. No puede ser mayor. Eso es lo que esto significa. Y L, obviamente, para usted poder hacer este cálculo de acá, tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, de acá, de la fórmula Rodríguez, nosotros vamos a sacar una cosa que en mecánica cuántica se llama reglas de selección. En mecánica cuántica, los posibles valores de un número cuántico se conocen como reglas de selección. Estas reglas de selección, como obviamente estamos utilizando un programa de mecánica cuántica, obviamente entonces estos números L y M, a la postre vamos a escribir que son números cuánticos, pero nosotros ya hemos trabajado con números cuánticos todo el semestre. Los números cuánticos son los números que definen la dimensión del espacio de Hilbert para un estado particular. Y nosotros a principios de semestre trabajamos con los números cuánticos de spin, dijimos cuánto era el spin total y cuánto era el número cuántico de spin, el momento angular total, momento angular de spin, ¿cierto? Esos números cuánticos, los posibles valores llaman reglas de selección, ¿cierto? O las restricciones que hay sobre un número cuántico llaman reglas de selección. Es restricción sobre L y M. Obviamente L ha de ser mayor o igual que 0. Y el valor absoluto de M no puede ser mayor que L, ¿cierto? Por lo tanto, si el valor absoluto de M es menor o igual que L, de acá se desprende que menos L ha de ser menor o igual que M, menor o igual que L. Ergo, por ejemplo, L igual a 1. O sea que menos 1 es menor o igual que M, menor o igual que 1. De acá se desprende que M ha de ser igual a menos 1, 0 y 1. L igual a 2. Menos 2 menor o igual que M, menor o igual que 2. Vayan pensando en esto por si piensan asistir a la clase del domingo. M igual a menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Qué relación tiene esto con algo que nosotros vimos en el primer corte? Ya ustedes miran diciendo, ¿cierto? Entonces, esto realmente, digamos que convoca que la solución general, ojo, la solución general eh, mm, de la ecuación angular y de teta, phi es igual a quién? A una constante A por el polinomio asociado de Legendre P sub L super M de teta, phi por E a la I M phi. Esa es la solución general de esto. Y esto tiene un nombre acá. Típicamente, nosotros vamos a indexar esto. Este de acá, nosotros tenemos acá, lo vamos a indexar de esta forma. Como sub L super M. Este Y sub L super M se llama así, se llama armónico esférico. Y esta A se puede calcular
imponiendo una cosa, que ese armónico esférico sea una función ortonormal, que es lo que yo les expliqué en los videos de Fourier, que no sé si se vieron. Me imagino muchos de los, yo sé que Ángel sí vio algunos. Si usted impone que esto sea ortonormal, obviamente, como nosotros vimos en el curso, nosotros tenemos que imponer que la función de onda, la integral sobre D3R, o sea, sobre todo el espacio de la función de onda al cuadrado, por ser una probabilidad, debe ser igual a 1. Nosotros tenemos que imponer esto de la siguiente forma, ¿cierto? Obviamente, si nosotros expresamos esto en coordenadas esféricas, entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda que la integral triple, ¿sí o no? ¿De quién? De R cuadrado, seno de teta, de R, de teta, de phi. ¿Quién es esto al cuadrado? Esta vaina al cuadrado no es otra cosa que, obviamente, R de R, ¿cierto? Esto sería acá como R de R al cuadrado por Y de teta, phi al cuadrado, ¿cierto? Obviamente usted puede separar estas dos integrales, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo le va a quedar esto? Esto le va a quedar de la siguiente forma. Después verá, va a quedar como la integral sobre dr de r al cuadrado por r de r, todo al cuadrado por la integral sobre de teta sobre de phi por seno de teta, ¿cierto? De la magnitud del armónico esférico al cuadrado, esto igual a 1. Para imponer esta restricción se impone que tanto esta tenga que ser 1 como esta tenga que ser 1. Entonces, obviamente, tiene usted aquí dos restricciones de probabilidad. Tiene que la integral de 0, obviamente, a más infinito, de r cuadrado por r, la magnitud de r al cuadrado por dr, sea igual a 1. Entonces, la restricción sobre la parte radial de la función de onda y la restricción sobre la parte angular de la función de onda ha de ser que la integral de 0 a 2pi de phi por la integral de 0 a pi de seno de teta por la magnitud de y de teta, phi al cuadrado. Esto ha de ser igual a 1. Usted obviamente tiene que imponer esas dos restricciones. Normalización, pero recuerde que estas funciones de onda tienen que ser como ortonormales, ¿cierto? Para que esto sea ortonormal y de acá, para usted garantizar que esto sea ortonormal, se tiene que cumplir en la parte angular. Vamos a trabajar solamente la parte angular por hoy, para dejar ahí. La parte angular tiene que imponer que la integral de 0 a 2pi de phi por la integral de 0 a pi. Yo creo que 2pi o pi. Pi, está bien. Del seno de teta por de teta de y sub L super M de teta, phi asterisco, porque eso puede ser complejo, como ustedes pueden ver, por y sub L prima super M prima de teta, phi. Esto, obviamente, para que esto sea ortonormal, solamente va a ser diferente de 0 cuando M y M' coincidan. O sea, delta M, M'. Y cuando L y L' coincidan, delta L, L'. Si usted introduce la función que nosotros acabamos de obtener como solución, esta de acá, si usted la introduce en esa relación de ortonormalidad, usted obtiene la siguiente solución normalizada, que y sub L super M de teta, phi es igual a una constante que vamos a llamar, en este caso, no sé, llamémosla eta, por ejemplo, por la raíz de 2L más 1.
Usted puede calcular, esto es maluco de calcular, pero es bacano al mismo tiempo, pues, ¿cierto? L menos el valor absoluto de M factorial dividido 4pi, obviamente ese 4pi sale de la integral del ángulo sólido, de integral de 0 a 2pi de phi, integral de 0 a pi de teta seno de teta, aquí por L más el valor absoluto de M, todo factorial, esto por E a la I M phi por P sub L super M de coseno de teta. Y obviamente, cuando usted tiene que saber que estos polinomios de Legendre también obedecen una ortogonalidad. O sea, los polinomios de Legendre son también ortogonales, ¿cierto? Es decir, hay una relación acá de que P sub L super M, ¿cierto? De X por P sub L prima super M prima de X es también igual a delta de L prima delta de M prima, ¿cierto? Realmente para que esta función de ortogonalidad, digamos, salga de ahí, tiene que haber como algo así, ¿cierto? Que eso, digamos, se puede demostrar. Y entonces esta eta de acá, eta, simplemente es igual a menos 1 a la M para M mayor o igual que 0, o eta es igual a 1 para M menor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, cuando M es 0, obviamente eso no importa, ¿cierto? Entonces, esta es la solución que nosotros vamos a conocer de ahora en adelante como armónicos esféricos. L, este número L lo vamos a conocer de ahora en adelante como el número cuántico azimutal y M lo vamos a conocer de ahora en adelante como el número cuántico magnético. Ese número cuántico magnético se llama así porque es ese número cuántico magnético, digamos que determina cuando la energía de la función de onda aumenta o disminuye en presencia de un campo magnético. Y esto tiene una propiedad de paridad, los armónicos esféricos, que son de la forma que Y sub L super menos M de teta, phi. Ustedes pueden ustedes, digamos que analizar esto a la perfección, es igual a menos 1 a la M por Y sub L super M de teta, phi, ¿cierto? Entonces, la clase de hoy, digamos que la podemos llamar la clase de los armónicos esféricos, una clase muy importante, ¿cierto? Usted le puede decir el próximo semestre a Dilson, vea, ya vimos armónicos esféricos y átomos tridimensionales con simetría esférica, ya lo vimos. Por favor, arranque a partir de ahí para que puedan ver más cosas que él les puede enseñar mucho, ¿cierto? Entonces,